bienvenidos a este evento híbrido, Diálogo, Derechos Humanos y Conflictividad, cuyo objetivo principal es fortalecer el debate nacional y generar recomendaciones para la formulación de políticas y planes. También se busca crear vínculos entre las partes interesadas con el fin de lograr una acción climática que tome en cuenta los nexos entre cambio climático y desarrollo sostenible, los derechos humanos. Bienvenida a la mesa, a los miembros de la mesa principal, señor vicerrector académico de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, magíster Bartolomé Chinchilla, a la magíster Sheila Acosta, coordinadora de la Gerencia de Educación y Promoción de Derechos Humanos, a la doctora Tania Najarro, asesora técnica en desarrollo de capacidades de Proagenda GIZ, y bienvenido también el señor Stefan Jansen, coordinador del trabajo de Nexos hacia la Justicia Climática FACT de Alemania. Damos inicio a este evento con las palabras de bienvenida a cargo del vicerrector académico de nuestra universidad, magíster Bartolomé Chinchilla. Muchas gracias. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a esta Casa de Estudios Superiores, el alma mater de la educación nacional. Quiero expresarles mi agradecimiento por su participación en este importante evento Pro Agenda, con el cual se busca fortalecer el abordaje estratégico y las capacidades institucionales de los actores claves de la sociedad civil y del sector académico para vincular la mitigación y la adaptación al cambio climático con un proceso de transformación para el desarrollo sostenible en Honduras en el marco de la Agenda 2030. Soy portador de un cordial saludo y deseo de éxito en esta jornada por parte del señor rector, el doctor Hermes Alduín Díaz Luna. Saludo muy afectuosamente a los estimados amigos académicos que me acompañan en la mesa de honor, a la magíster Sheila Acosta, coordinadora de la Gerencia de Educación y Promoción de los Derechos Humanos, a la doctora Tania Najarro, asesora técnica en fortalecimiento de capacidades y gestión de la información GIZ, al doctor Stefan Jansen, Proagenda, coordinador del trabajo de Nexos hasta la Justicia Climática de la agencia FACT de Alemania. Asimismo, saludo a nuestras distinguidas autoridades universitarias, a cada uno de los ponentes que presentarán las experiencias exitosas de sus instituciones a las que pertenecen, a nuestros estimados docentes y estudiantes de nuestra universidad, al distinguido público participante, representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, a los estimados invitados especiales, a los apreciados amigos y amigas que nos acompañan y nos siguen a través de nuestras redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos a este evento en el cual nuestra Casa de Estudios Superiores se enorgullece de ser anfitriona. La Agenda 2030 y la consecución de las metas englobadas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS, adoptada en la 70 Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre del 2015, se convierte para nuestro país en uno de los principales compromisos ante la comunidad internacional, la cual requiere de esfuerzos efectivos y eficientes para lograr la concretización y abordar sus grandes desafíos.
Los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad son múltiples y complejos, los cuales quedan recogidos de una forma práctica en las 169 metas que acompañan a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tal razón, es imprescindible llevar un seguimiento de las acciones que las instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel de país estamos haciendo para dar cumplimiento con los compromisos plasmados en la Agenda 2030. En esta línea de pensamiento es importante enfatizar que la participación de diferentes actores a nivel nacional en el proceso de implementación de la Agenda 2030 es de mucha importancia. Considero que el compromiso de logro de las metas que acompañan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible no es responsabilidad única de la institucionalidad de gobierno, sino de país, de toda la sociedad, en un claro enfoque que coadyuve al principio global de no dejar a nadie atrás. En ese sentido, es importante hacer saber que en los mandatos de la Agenda 2030, las instituciones de educación superior asumen un doble compromiso. Por un lado, han de incorporar los objetivos de desarrollo sostenible en sus actividades sustantivas, es decir, en la docencia, en la extensión, en la investigación. Y por otro lado, las instituciones de educación superior deben ser un agente transformador. Estos aspectos han sido valorados y considerados en la reformulación de nuestro Plan Estratégico Institucional 2021-2026. Como institución formadora de formadores, creemos en los proyectos que promueven la protección de nuestra casa común y hemos establecido un compromiso con la sociedad y el medio ambiente. Es así que desde el año 2016 nuestro campus central funciona con una planta de energía solar de más de 400 paneles solares que producen aproximadamente 1.4 megavatios de energía limpia, lo que nos permite un bono de carbono al dejar de emitir diariamente 2.85 toneladas de dióxido de carbono, que al año representan 1.000 toneladas de gases que producen el efecto de invernadero. Otras iniciativas pro agenda que hemos desarrollado a nivel institucional, específicamente en lo relacionado con el cambio climático, podemos mencionar los proyectos que tenemos en funcionamiento en nuestra institución, que tanto nuestros docentes y nuestros estudiantes han venido desarrollando, desde la Cátedra de la Tierra y desde los proyectos de vinculación social y extensión, los que permiten asistir a las comunidades en todo el país. Además de nuestro proyecto de reciclaje de desechos sólidos, el proyecto de la finca experimental en nuestro centro regional en Danlí, el cultivo de agua, entre otros. Para la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, los esfuerzos en materia de gestión integral de riesgo de desastres, más conocidos como GIR, y adaptación al cambio climático, más conocido por sus siglas como ACC, no son nuevos. Para citar algunos ejemplos, en la época comprendida del 2005 al 2009, se ejecutaron acciones de reorientación de la malla curricular hacia la gestión de riesgos. En el 2010, la Universidad Pedagógica institucionalizó la Cátedra de la Tierra como un requisito de graduación para todas las carreras de nuestra institución. En el 2014,
se implementó el proyecto Integración de Gestión de Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático a los planes de estudios de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y más recientemente, del 2019 al 2021, se implementó el proyecto Sello Verde Institucional, el cual tenía como objetivo principal promover una política basada en la gestión de calidad en temas de GIR y ACC, orientadas al fortalecimiento de competencias efectivas para la prevención y mitigación de los riesgos en las instituciones de educación superior. Este proyecto fue coordinado por nuestra institución en conjunto con el Sistema Hondureño de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, CHACES, y bajo la coordinación del Consejo Superior Universitario, CESUCA, y el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América, con el auspicio de la Agencia Suiza para el Desarrollo. Esto nos permitió alcanzar uno de los grandes logros institucionales que hemos tenido en este ámbito: la certificación institucional en sello verde para el campus central, como reconocimiento a nuestro trabajo en pro del medio ambiente. Importante galardón otorgado el 13 de diciembre del año 2021. Es importante hacer de su conocimiento que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán es la primera universidad hondureña en optar a la certificación institucional con sello verde. Debemos tener plena conciencia del papel que tenemos que tomar en estos tiempos. Como docentes debemos ser promotores, planificadores y custodios del ambiente. De esta forma, una vez más, hacemos tributo a nuestro lema: educar para transformar. Finalmente, quiero agradecer al equipo organizador de este importante evento desarrollado en el marco de las actividades Pro Agenda. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Han sido las palabras del vicerrector académico de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Magíster Bartolomé Chinchilla Chinchilla. A continuación inaugura este evento la Magíster Sheila Acosta, coordinadora de la Gerencia de Educación y Promoción de Derechos Humanos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Buenos días a todas y todos. Buenos días, miembros de la mesa principal, Magíster Bartolomé Chinchilla, a quien desde el primer momento que nos abocamos en pro de procesos formativos en educación en derechos humanos, desde luego con el respaldo del señor rector Hermes Aldubín, ha dicho presente, y desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tenemos eterna gratitud. Muchas gracias también a la doctora Tania Najarro, que también se acercó al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para conocer qué se ha hecho, dónde estamos en materia de objetivos de desarrollo sostenible, específicamente en cuanto a Agenda 2030, cambio climático. El doctor Stefan Jansen, también representante de la cooperación alemana acá en Honduras, nos place estar con ustedes en este importante evento. Miembros de la Universidad Pedagógica, caras familiares, docentes, que nos encanta estar hoy acá formando parte de este proceso, miembros de organizaciones de sociedad civil con quienes hemos venido trabajando en pro defensa
y protección de los derechos humanos en su más amplio concepto. Miembros de la institucionalidad pública clave para trabajar por los derechos humanos. Sean todas y todos, y me uno a las palabras del vicerrector académico, bienvenidas y bienvenidos a este momento en donde lo que corresponde es identificar buenas prácticas, replicar, tomar lecciones aprendidas y continuar en la defensa del medio ambiente. El derecho al medio ambiente se garantiza en los diferentes tratados internacionales ratificados por Honduras. También se establece en la Constitución de la República que la dignidad del ser humano es inviolable y que esa dignidad, que es la persona, la encargada, la de recibir ese reconocimiento a dignidad humana. Y esa dignidad humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y todas y todos tenemos la responsabilidad de protegerla. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en su ley orgánica establece la responsabilidad, las atribuciones puntuales de velar por el cumplimiento, respeto y defensa de los derechos humanos. Es un mandato imperativo el que se tiene. Cuando nosotros defendemos el derecho a un medio ambiente sano, estamos hablando de defender la vida, de defender la salud, de defender la alimentación, de defender a la persona humana, por un principio intrascendental para los derechos humanos, trascendental, el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Esos principios nos permiten y nos obligan a trabajar pro Agenda 2030. Desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, aunque tenemos específicas actividades para cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajamos por la paz, justicia e instituciones sólidas. Sabemos que en el país la conflictividad alrededor del tema socioambiental es altamente delicado. Asimismo, también trabajamos por el Objetivo de Desarrollo 17, alianzas estratégicas, porque tenemos la convicción que ningún objetivo va a avanzar con esfuerzos aislados. Y esto significará que las alianzas deben incluir la institucionalidad pública, academia, organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación y todos trabajar hacia la protección y promoción de los derechos humanos. Prácticamente corresponde en este momento decirles en nombre de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, abogada Blanca Izaguirre Lozano, que vamos a continuar en este trabajo conjunto, sumando, aunando esfuerzos para lograr una transformación en el respeto y promoción de derechos humanos. Es claro que los derechos humanos se garantizan cuando se reconocen los tratados internacionales, cuando se incluyen los derechos puntuales en la normativa nacional y que es vinculante a esos tratados internacionales. Ya nuestra Constitución de la República establece que cuando hay conflicto entre un tratado internacional y las leyes nacionales, impera el tratado internacional. Por tal razón, somos portadores de buscar y gestionar y continuar hacia el avance de la ratificación del Acuerdo de Escazú para Honduras, la firma del Acuerdo de Escazú. Ya hay mesas técnicas en las que estamos trabajando para ir más allá del convenio 169 de la Organización Internacional para el Trabajo, donde se garantizan los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños, donde se establece la consulta previa, libre e informada, que urge en este país normatizarla, reglamentarla. En ese sentido,
nos damos cuenta que son muchas las actividades que tenemos por hacer y que sí, solo sí, unidos podemos avanzar hacia la concreción de los objetivos de la Agenda 2030. Probablemente para muchas personas sean ambiciosos, pero es la ruta mundial, es la ruta que establece líneas de cooperación, esfuerzos y que permitirá a cada uno de los países identificar sus debilidades, pero también identificar sus fortalezas. Y qué mejor que la voluntad humana para lograr la transformación y la concreción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Igual, siempre decimos en la Agenda 2030 su eslogan, no dejar a nadie atrás. Antes tuvimos nuestros pueblos mayas que decían que todos se levanten y que no se quede uno, ni otro, ni nadie atrás. Ese mismo de antaño, ese mismo eslogan, hoy se hace mundial, que nadie se quede atrás. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras garantizar que todas y todos avancemos. Muchas gracias por estar acá y que este sea un día altamente productivo y nos permita concretar más elementos de los que hasta ahora hemos ido conociendo. Feliz día. Muchas gracias. Luego de que la magíster Sheila Acosta inaugura este evento, a continuación se realiza una introducción, infografía, contexto internacional y nacional del nexo Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Derechos Humanos, a cargo de Kerstin Line de Proagenda FACT y la doctora Tania Najarro. Los miembros de la mesa principal, les solicitamos pasar a ocupar su lugar en el público. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Es para mí un honor estar aquí acompañando este diálogo que hemos titulado desde las diferentes contrapartes que acompañan el proyecto Proagenda. Hemos titulado Hacia la justicia climática sin dejar a nadie atrás. Proagenda es un proyecto de la cooperación bilateral entre Honduras y Alemania y voy a mostrar ahora a ustedes una infografía para que nos conozcan y podamos entender este contexto. Honduras es parte de un compromiso histórico de todos los países para alcanzar juntos la prosperidad y la protección ambiental. Estos esfuerzos se resumen en dos agendas globales. La Agenda 2030, que define los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como los ODS, que promueven el balance de las tres dimensiones de la sostenibilidad: la ambiental, la social y la económica. Y la Agenda Climática, que a través del Acuerdo de París busca fortalecer las acciones necesarias para mantener el calentamiento global en menos de 2 grados centígrados. Estas dos agendas están estrechamente relacionadas y son más que un compromiso político. Son una hoja de ruta para que los países puedan avanzar de manera alineada en acciones que contribuyan a alcanzar un desarrollo sostenible, equitativo, mitigando el calentamiento global
e impulsando la resiliencia frente a los impactos del cambio climático. Como resultado de la búsqueda para trabajar ambas agendas con una visión integral y armonizada, surge ProAgenda, un proyecto de cooperación técnica con una duración de 3 años financiado por el Ministerio de Cooperación Económica de la República Federal de Alemania, ejecutado por el Gobierno de Honduras y la GIZ, que apoya la implementación de la Agenda 2030 con un abordaje orientado al cambio climático. ProAgenda tiene como objetivo fortalecer un entorno habilitante en Honduras para que pueda tener las condiciones apropiadas que permitan avanzar en la transformación del país hacia una Honduras con bajas emisiones y resiliencia climática. Contar con un entorno habilitante es importante para el país porque aumenta las posibilidades de beneficiarse de políticas públicas que reduzcan simultáneamente la pobreza y el hambre, generen empleos y medios de vida sostenibles en el tiempo, que preserven nuestros recursos naturales y las funciones de nuestros ecosistemas. Fortalecer un entorno habilitante es formalizar el espacio de coordinación y diálogo entre los sectores. Significa establecer las responsabilidades de las instituciones de manera clara. Es equipar a los gobiernos, organizaciones, comunidades e individuos con el conocimiento necesario para que puedan tomar decisiones mejor informadas. Es también equilibrar las necesidades a largo plazo con las urgencias de corto plazo. En ProAgenda, trabajamos junto con nuestros socios principales, la Secretaría General de Coordinación del Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para fortalecer este entorno habilitante en el país. Esto lo hacemos en el marco de 3 ejes de trabajo. Eje 1, planificación y diálogo interinstitucional, creando espacios de diálogo multisectorial y multitemático para integrar de manera formal metas e indicadores de adaptación y mitigación en los procesos de planificación nacional. Eje 2, financiamiento climático, incorporando criterios de adaptación al cambio climático en presupuestos e instrumentos de inversión pública. Eje 3, gestión de la información y desarrollo de capacidades, identificando, organizando y difundiendo experiencias exitosas de mitigación y adaptación a nivel local y generando conocimientos y habilidades para la participación efectiva de los distintos actores en los espacios de diálogo y proceso de toma de decisiones estratégicas. Llevamos a la práctica el principio de no dejar a nadie atrás, trabajando junto con actores del sector público, el sector privado, la sociedad civil y la academia, y prestando especial atención a aquellos grupos de población que han sido tradicionalmente excluidos en los procesos de planeación y las decisiones estratégicas, como los pueblos indígenas, los afrohondureños y las mujeres. ProAgenda construye las bases para un proceso de transformación hacia una Honduras con un crecimiento sostenible, inclusivo y resiliente. Muchas gracias. Este es ProAgenda, este es nuestro ProAgenda, un proyecto multiinstitucional, multisectorial, que trata entonces de generar ese entorno habilitante para una planificación más transformadora a nivel nacional. Como ven, tenemos diferentes socios que nos han venido acompañando en el transcurso de este proyecto y muy pronto estaremos sumando a la Universidad Pedagógica Francisco Morazán a través de un convenio específico también para apoyar estas acciones que nos dirigen, en este caso, hacia la justicia climática sin dejar a nadie atrás. Este evento, como ustedes muy bien saben, está siendo convocado desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en coordinación con la Universidad Pedagógica, que también ha sido la principal compañía del CONADE para formar funcionarios públicos en el tema de derechos humanos. Estamos, parece, teniendo un atrasito técnico, pero les voy comentando. El tema de justicia climática ha sido mencionado como muy importante dentro de las prioridades del actual gobierno, para lo que dentro del eslogan siempre de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás, estamos uniendo estas dos concepciones, ¿verdad?, hacia una justicia climática sin dejar a nadie atrás.
tres de los principales nexos de este interés de no dejar a nadie atrás está directamente ligado con lo que es la igualdad de género, para lo que ya desarrollamos un primer diálogo que muchos de ustedes nos acompañaron en ese primer diálogo, el 28, lo realizamos el 28 de abril. Este es el segundo de los diálogos en el cual estamos resaltando la importancia de los derechos humanos y la conflictividad. Y tendremos este viernes 20, para lo que también aprovecho a invitarles, este viernes 20 estaremos desarrollando en coordinación con la Alianza Hondureña ante el Cambio Climático el tercero de los diálogos que se ha titulado Hacia la justicia climática sin dejar a nadie atrás, esta vez en función de la temática de migración, que los tres son nexos claves para asegurar que todos y todas estamos alineados a la temática de no dejar a nadie atrás. Vimos ya la infografía, conocimos a ProAgenda, que realmente es un proyecto de todas las instituciones que están aquí participando. También quiero mencionar, la tecnología puede ser desde su mejor amiga hasta su peor enemiga, ¿verdad? Si me ayuda a pasar, gracias. La intención entonces es resaltar la justicia climática. Veamos en esta diapositiva que la justicia climática lo que busca es el concepto que abordar una división justa y equitativa de la distribución, ya sea de los impactos negativos o positivos que tenemos del cambio climático, ¿sí? La intención entonces es articular acciones que permitan integración tanto de la participación en las soluciones como en la distribución de aquellas cargas que pudieran devenir de esta problemática y de esta crisis ambiental que sabemos que está ya alcanzando los niveles de emergencia, ¿no? En el 2020 tuvimos la primera medición de 1.2 grados, ¿verdad? El Acuerdo de París lo que trata es de evitar llegar a 1.5 grados, ¿verdad? De variación. De aumento, perdón. Entonces, vean que es una acción climática sin precedentes, pero que también debe distribuir esas cargas. Conocemos muy bien que no todos los países hemos sido los principales emisores y generadores de este cambio global, sino más bien hay una distribución inequitativa. Lo que llama a la justicia climática es entonces hacer también esa distribución de responsabilidades, de beneficios y de que estos impactos permitan generar una atención distribuida a las diferentes vulnerabilidades que acompañan cada uno de los países. La justicia climática, siguiente por favor, tiene algunas premisas que la hacen posible, ¿no? Esta es una discusión que arranca más o menos en el 99 y lo que busca es resaltar, ¿verdad?, que el cambio climático va a sumar a toda la problemática ya existente alrededor de la pobreza, ¿sí? Uno de los objetivos, de hecho, de los primeros objetivos de la Agenda 2030 es el hambre cero y eliminar todas las formas de pobreza. Entonces, frente a esta premisa de este conocimiento que tenemos ya, que se ha venido generando a nivel internacional, que el cambio climático va a agudizar esta problemática, vemos entonces que hay que abordar la justicia climática también de manera urgente. También vemos que el cambio climático pone en peligro la mayor parte de algunos de los derechos humanos, ¿verdad? Estos derechos que, como ya muy bien nos comentó la representante del CONADE, nuestra estimada Sheila, vemos cómo estos derechos se ven violentados a partir de algunas acciones que se desarrollan en el marco de un cambio climático exacerbado.
¿sí? Todo lo que es la conflictividad por la tenencia, uso y derecho que hay sobre los recursos naturales, esos bienes comunes que sostienen muchos de los medios de vida de países como el nuestro. También se ve agudizada esta conflictividad y rompe esta indivisibilidad que deberían de tener los derechos humanos. Vamos a ver entonces que en general el cambio climático también pone en peligro todos nuestros medios de vida, muchas de nuestras tradiciones y muchos de los esfuerzos culturales que se desarrollan, y podría poner incluso en peligro la misma autodeterminación de las poblaciones. Si estas premisas entonces nos obligan a traer el tema de justicia climática a los derechos humanos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar avanzando el día de hoy. Siguiente, por favor. El día de hoy estamos ya ubicados en el centro, vamos avanzando en estos diálogos. El primer diálogo fue el diálogo de igualdad de género, donde abordamos temas siempre hacia la justicia climática relacionados con el monitoreo y la evaluación que debe haber alrededor de esta igualdad de género promovida desde nuestras instituciones. Y también conocimos algunas experiencias locales donde, por ejemplo, escuelas de género están abordando la temática en la costa norte de Honduras. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los derechos humanos y la conflictividad, abordando directamente la temática de cómo estamos abordando la conflictividad, con qué instrumentos contamos para abordar esta conflictividad que decimos que se ve exacerbada frente al peligro que se ponen y los recursos naturales y la demanda que existe sobre ellos. Y este viernes estaremos conversando sobre la problemática de migración y esas dimensiones que hay que ir relacionando con el tema de justicia climática, ya que se conoce que el cambio climático afecta directamente los medios de vida y que podrían ser dimensiones impulsoras de la migración, que si bien también es un derecho, debe ser voluntaria y no forzada por diferentes elementos que deberían estar en las manos institucionales para poder mediarlos, ¿no? Estos tres diálogos entonces vamos a discutir estos elementos de nexos directos con la justicia climática. Siguiente, por favor. El objetivo de hoy es que podamos fortalecer este debate nacional, traer a la mesa pública todo este tema de cómo vamos a seguir formulando políticas, bajo qué reflexiones profundas y transversales vamos a estar generando planes que en este momento están en la mente de la mayoría de las instituciones del sector público. Estamos frente a lo que se ha llamado una transformación nacional, una refundación de la patria. ¿Qué elementos vamos a traer a esta discusión profunda? Ese es el objetivo de estos tres diálogos, el objetivo que tenemos todos y todas para esta mañana. Y como resultado de esta conversación, que esperamos que sea muy agradable, vamos a generar juntos recomendaciones para políticas y procesos de planificación que traigan estas reflexiones sobre los elementos que estamos conversando. Eso es nuestro objetivo de la mañana, para eso tenemos la compañía de todas y todos ustedes. Y finalmente quiero mencionar, siguiente por favor, que si le das para atrás, finalmente quiero mencionar que estaremos trabajando dos bloques esta mañana, un bloque sobre instrumentos que va a estar a cargo de nuestros anfitriones también, el CONADE, quien nos va a estar presentando un poco de sus experiencias. También tenemos una presentación desde FIAN Honduras, que nos va a conversar sobre todo lo que son sus instrumentos que están en reflexión sobre el manejo de la conflictividad en la zona sur del país.
Luego vamos a pasar a contestar algunas preguntas generadoras de reflexión, cómo podemos escalar, cómo podemos romper algunas de las barreras que existen para la aplicación de estos instrumentos de derecho. Y luego estaremos hablando de otro tema que es muy interesante y que muy acorde también con esta casa de estudio, y es el desarrollo de capacidades. Sí, vamos a conversar sobre cómo vamos a desarrollar esas capacidades en nuestros funcionarios y funcionarias para que puedan. La Agenda 2030 no es una propuesta pública, es un plan de acción que involucra a actores tangibles como las personas y el planeta, y actores intangibles como la paz, la prosperidad y el trabajo conjunto, buscando con todo esto erradicar la pobreza, que se logrará a través de la promoción de la prosperidad económica compartida, que también busca incentivar el desarrollo social y la protección social de todos los países y de las generaciones futuras. La contribución de la academia a la Agenda 2030 se da a través del rol constitucional que tienen las universidades en el país, que es aportar conocimiento para dar resolución a los problemas de la realidad económica nacional y que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Además, se concretiza en la divulgación, generación y transferencia de conocimiento que se pueden dar en materia de desarrollo sostenible, cambio climático y emisiones de carbono. Esto con el fin también de generar confianza en el marco de gobernanza que puede tener este ámbito, además de hacer y promover el cambio institucional tan necesario en el país. La importancia de vincular el cambio climático con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 reside en el trabajo conjunto que nos permitirá de gozar de una prosperidad económica compartida. La Agenda 2030 no es una propuesta pública, es un plan de acción que involucra a actores tangibles como las personas y el planeta, y actores intangibles como la paz, la prosperidad y el trabajo conjunto, buscando con todo esto erradicar la pobreza, que se logrará a través de la promoción de la prosperidad económica compartida, que también busca incentivar el desarrollo social y la protección social de todos los países y de las generaciones futuras. La contribución de la academia a la Agenda 2030 se da a través del rol constitucional que tienen las universidades en el país, que es aportar conocimiento para dar resolución a los problemas de la realidad económica nacional y que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Además, se concretiza en la divulgación, generación y transferencia de conocimiento que se pueden dar en materia de desarrollo sostenible, cambio climático y emisiones de carbono. Ahora, si estamos viendo entonces, con el fin también de generar confianza. Bueno, parece en el que marco no de está gobernanza funcionando que la puede tecnología, tener este pero ámbito. bueno, Además si estamos de intentando, hacer y queriendo promover el cambio entender institucional cuáles tan son los necesario en el efectos país. del cambio climático en los derechos humanos, vemos, por ejemplo,
que La importancia un de vincular derecho el cambio climático con los que objetivos está de desarrollo afectado sostenible es el de la derecho Agenda a una 2030 alimentación reside en el trabajo adecuada. conjunto que nos Sequías, permitirá de gozar de una inundaciones, prosperidad cambios en económica patrones de compartida. lluvias, todo eso afecta nuestra producción alimentaria. Quiere decir, ni a nivel local, ni al final del día a nivel internacional se va a poder producir suficiente alimento para toda la población. Entonces, por afectar a nuestros ecosistemas naturales y agrícolas, está en peligro nuestro derecho a una alimentación adecuada. Otro derecho que esté afectada por el cambio climático es el derecho a agua suficiente, segura y accesible. Entonces, lo que hace el cambio climático es poner en riesgo el acceso a agua. También aquí cambios en patrones de lluvias ponen un estrés a nuestros recursos hídricos. Quiere decir que al final del día no hay suficiente agua potable para la población a nivel global. Y si le das para la otra, por favor, Tania. Y otro derecho afectado por el cambio climático es el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad. Y eso incluye, la vivienda, pero también, de hecho, hasta el derecho a la vida. Porque también vemos no solamente cambios en patrones de lluvias, un incremento de temperaturas, pero también los eventos extremos que también afectan a la vida de la gente de las regiones afectadas. Entonces, todos esos afectos, vemos que el cambio climático entonces impacta a nuestros recursos naturales. Y esos recursos naturales obviamente son la base para la subsistencia de mucha gente, no solamente a nivel global para producir la alimentación, pero especialmente la gente que depende de recursos naturales para su subsistencia está impactada lo más fuerte. Tania, ¿le puedes seguir? Y otra, ahí para. Gracias. Quiere decir entonces que el cambio climático exacerba las desigualdades porque impacta lo más a la gente menos capacitada para hacer frente al cambio climático. Y la gente, dependiendo de los recursos naturales, sea afectada lo más fuerte. Y ahí veremos algunos o varios vínculos, de hecho. El afecto para la gente, especialmente dependiendo de recursos naturales, también impacta, y si le das clic otra vez, también impacta o tiene impactos en lo que es la paz y la seguridad, los derechos humanos, la migración y la pobreza. Porque no es solo de una vía, o sea, el cambio climático, la degradación ambiental, no es que eso solamente haga que haya migración, por ejemplo, pero también porque la gente migra significa que haya más, se puede decir, estrés en los escasos recursos naturales en las zonas rurales que antes. Entonces, si le das clic otra vez, podemos ver que todo está interrelacionado y no es tan fácil de capturar, que también hace difícil entender por dónde empezar. Y eso, por dónde empezar, yo creo que hay que siempre definir, no hay una respuesta válida en todo el mundo, siempre se tiene que definir a nivel local. ¿Qué son las opciones que se vean a nivel nacional? Siempre pensando en cuál es el marco en el cual estamos operando. Y si le das, sí. Y ese marco, y eso es importante entender, de hecho ya se abrieron algunas puertas. Tenemos lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, tenemos la Resolución 4813 y también tenemos el Compromiso Nacional de Honduras en el cual se destaca la acción colectiva, en cual se destaca un enfoque en lo que son los derechos humanos y ahí también es importante entender que si estamos haciendo frente al cambio climático, siempre son dos opciones para responder. La una es la adaptación, quiere decir, estamos viendo cómo ajustar nuestra forma de ser, nuestro ecosistema, para que los
impactos negativos del cambio climático no sean tan fuertes. Quiere decir, nos ajustamos a algún cambio. La otra opción es la mitigación. Eso entonces enfoca a las causas del cambio climático, que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces es diferente nivel de responder. Uno es adaptarse a los impactos, el otro es, de hecho, adresar o atacar las causas del problema del cambio climático en sí. Y si estamos viendo que de hecho hay opciones de responder a los retos del cambio climático que brindan efectos a los dos lados, entonces que sean de adaptación y de mitigación. Y lo importante para nosotros es siempre tener un enfoque en esas medidas que sea un desarrollo sostenible. Entonces lo que queremos de hecho es un triple beneficio. Las respuestas que queremos es un triple beneficio, siempre tomando en cuenta obviamente si es un desarrollo sostenible los derechos humanos. Y si estamos viendo cuáles medidas de protección o medidas de mitigación se están ofreciendo, por ejemplo, podemos ver que un enfoque basado en los derechos humanos siempre debe preguntarse a quién y cómo afectan las medidas de mitigación. Por ejemplo, estamos viendo por ejemplo, plantas hidroeléctricas, que sí son una medida de mitigación, entonces nos apoya en hacer frente al cambio climático, pero a la vez pueden violar los derechos humanos, especialmente a nivel local. Y para ello hay instrumentos para evitarlo, por ejemplo, lo que es el consenso libre, informado y previo, CLIP. Y eso también quiere decir que siempre hay que incluir a la gente local para evitar la violación de derechos humanos. Y es muy importante esa necesidad de defender también a los defensores y defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos, ya que solo en Honduras 109 de esos defensoras y defensores han sido asesinados desde el 2012, según Global Witness. Entonces ahí nos estamos viendo que sí hay opciones y hay que tomar esas opciones que se brindan, pero también hay que cuidar a la gente que tome esas medidas. Y eso yo creo que es carga de todos nosotros. Eso para abrir un poco la discusión del día de hoy. Muchas gracias y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y ver cuáles opciones encontramos. Muchas gracias. Y a continuación se hace la primera presentación, experiencias, casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cargo de la magíster Sheila Acosta, coordinadora de la Gerencia de Educación y Promoción de Derechos Humanos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, nuevamente buenos días a todas y todos. Y hablar de medio ambiente es un tema que inherente a todos y todas en realidad. Pero vamos a esperar a ver cómo nos ubicamos en la actividad del día. Y creo que quizás sea un poco repetitiva con mi antecesora, porque tenemos temas que por definición corresponden a lo que significa cambio climático y derecho a un medio ambiente sano.
y es que cuando hablamos de medio ambiente estamos hablando de componentes bióticos y componentes abióticos. Estamos hablando de esos componentes abióticos como el aire, la temperatura, el relieve, el clima, los suelos, los cuerpos de agua, pero también estamos hablando de componentes vivos, plantas, animales, microorganismos, igual nosotros como personas que estamos interactuando en eso que llamamos ecosistemas, y que esos flujos de energía de alguna manera afectan pues en algún momento a cualquiera de esos organismos que transitan en las diferentes cadenas. Ahora bien, hablar de esos componentes, eso es hablar de ecosistemas, y de hecho, aún en Honduras, con la riqueza que tenemos, los múltiples tipos de ecosistemas acuáticos, mixtos, terrestres, cómo se han ido afectando esos ecosistemas. ¿Y por qué son importantes los ecosistemas? Pues igual son prácticamente, dependemos los seres humanos de la producción de los ecosistemas, y son estos los que sostienen la vida en el planeta. Desde luego, cuando hablamos de ecosistemas, hablamos, y tenemos que hacerlo, hablar de los problemas que enfrenta Honduras en cuanto a pobreza, a la inequidad en el acceso a los recursos, a la vulnerabilidad que todas y todos tenemos ante el cambio climático y debilidades de los aspectos económicos y sociales que existen en el país. Y todos estos factores contribuyen a la conflictividad en el país. Y desde luego, la degradación del medio ambiente destruye esos ecosistemas, limita los recursos para la vida humana, y eso también nos genera conflictividad social. La degradación del medio ambiente produce un deterioro en los ecosistemas y amenaza con la seguridad alimentaria, y por eso también encontramos cada vez más desastres que impactan de manera más fuerte en el país. Por lo tanto, hablar de medio ambiente no es un tema aislado, es un tema que nos debe corresponder a todas y todos, porque los impactos, el deterioro ambiental degrada los ecosistemas, afectando la supervivencia de las personas y desde luego todas las especies. Ya hablaron sobre cambio climático, lo que significa la acumulación de gases de efecto invernadero y todo lo que esto conlleva a nivel mundial en impacto ambiental. Hablar de calentamiento global es entonces hablar de inundaciones, sequías, olas de calor, frío, agravamiento de los procesos de desertificación y erosión y pérdida generalizada de la biodiversidad. Y eso en Honduras lo vemos, estamos siendo afectados. Aquí mismo en la capital cada vez es más difícil encontrar agua, y eso es parte del impacto del deterioro ambiental. El medio ambiente es un derecho humano. ¿Por qué nos dice el derecho? Un derecho inherente a la dignidad humana. ¿Por qué? Sin un medio ambiente adecuado, una persona no puede vivir dignamente. El derecho de las personas a desarrollarse en un medio ambiente adecuado, saludable y propicio para la vida constituye parte del contenido del derecho a un medio ambiente sano. Y estas necesidades básicas incluyen la garantía del derecho a la salud, la alimentación, el derecho al agua, las condiciones de trabajo saludables, la vivienda o a la propiedad. La tenencia de la tierra tiene que ver con el derecho a un medio ambiente sano en este sentido. Un ambiente de trabajo adecuado, ya sea en una maquila, en una institución pública, privada, es parte del disfrute efectivo del derecho a un medio ambiente sano. ¿Dónde se garantiza el derecho al medio ambiente sano? No vamos a enfocarnos en tratados y convenios internacionales, pero sí haremos referencia a la Constitución de la República en el artículo 145, en donde se establece
que el Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas. Ya desde esa Constitución estábamos hablando de garantizar el derecho al medio ambiente por la interdependencia e indivisibilidad que tienen los derechos. Por tanto, desde la Constitución de la República, cuando garantizamos el derecho a la salud, estamos obligados a garantizar el derecho a un medio ambiente sano. El acceso a agua, el derecho al saneamiento como un derecho humano también constituye parte del contenido del derecho a un medio ambiente sano. Tenemos una Ley General de Ambiente que establece que la contaminación altera o modifica el ambiente y también debemos tomar acciones para asegurar que la contaminación no continúe afectando nuestros ecosistemas. El cambio climático también afecta la seguridad alimentaria, ya lo vimos, ya lo mencionaron anteriormente, y en la afectación de la seguridad alimentaria pone en riesgo el derecho a la vida de las personas. Hablamos en este espacio de multiactor de que el Objetivo de Desarrollo 13, adaptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, se vincula, avance por favor, se vincula directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. En este sentido, ahí vemos aunque todos los objetivos de desarrollo sostenible también tienen una interrelación, aquí vemos claramente cómo las acciones que podamos emprender para combatir o mitigar los efectos del cambio climático pueden contribuirnos también a generar oportunidades para poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 27 del 2017 realizada por el Estado colombiano, estableció que la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce efectivo de los derechos humanos y que por la interdependencia e indivisibilidad que existe entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, pues el pleno disfrute de todos los derechos humanos depende de un medio propicio. Dentro de esta opinión consultiva también se estableció, y ya se había definido previamente, que el derecho a un medio ambiente sano tiene dimensiones colectivas y dimensiones individuales. Dentro de la dimensión colectiva constituye un interés universal, no por gusto o porque nos place, decimos, hay que escuchar las voces aquí locales para que se eleven a los tomadores de decisiones a nivel nacional e internacional. La generación de políticas públicas permite reconocer esta dimensión colectiva de los derechos humanos, donde una acción puede afectar y tener impacto no solo a nivel local, sino que a nivel internacional. Y dentro de la dimensión individual, la vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas por su conexidad con otros derechos como el derecho a la salud, la integridad personal y el derecho a la vida. En ese sentido, en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que conocemos como el Protocolo de San Salvador, se establece que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Agua y saneamiento es un servicio público básico. Los estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. En ese sentido vemos
La colega que me antecedió habló de 119 asesinatos, igual nosotros tenemos aquí un registro de 111 asesinatos de personas, hombres y mujeres, que se dieron cuenta de la necesidad de proteger el medio ambiente. Y en esa lista está desde luego la ambientalista reciente, Berta Cáceres, pero no podemos dejar de mencionar a la ambientalista Blanca Janet Caguas, objeto de una sentencia por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para Honduras, donde se violentaron los derechos por ser defensora del medio ambiente. En esa sentencia se establece que Honduras tiene que pagar cada vez que el Estado de Honduras es sentenciado por violentar los derechos de una persona, en este caso nos estamos enfocando en defensores y defensoras del medio ambiente, tiene que pagar fuertes cantidades por conceptos de indemnización. Se le recomienda siempre mejorar los procedimientos investigativos, penales, a nivel de todos los operadores de justicia y hacer el reconocimiento público de la responsabilidad como Estado al afectar el derecho de esa persona. Además, a la siguiente, me quedo con esa parte que está en amarillo en el caso de esta sentencia. Honduras debe trabajar en una campaña nacional de concientización y sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras y sus aportes en la defensa de los derechos humanos. Esa campaña no debe ser el esfuerzo de una institución, sino que todas y todos contribuir en la garantía del cumplimiento de esa ordenanza por parte de la Corte Interamericana. En el caso López Luna versus Honduras, una sentencia del 10 de octubre del 2013, otro defensor ambientalista que estaba convencido de esa interdependencia e indivisibilidad de los derechos y que sabía que cada vez que se afectaba el derecho al medio ambiente en sus localidades, se estaba afectando el derecho a la vida y amenazando la seguridad alimentaria y el derecho al agua. En este caso en particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho a Honduras crear una política pública efectiva para la protección de los defensores de derechos humanos, en particular de los defensores del medio ambiente. ¿Y cuántos defensores y defensoras del medio ambiente podemos estar acá? Y en el caso Escalera Mejía y otros versus Honduras, sentencia del 26 de septiembre del 2018, aquí se establece también continuar implementando, oiga bien, continuar, porque se supone que con los casos anteriores ya hemos trabajado en esos procesos de formación, sensibilización y capacitación sobre derechos humanos y derecho a la protección de defensores del derecho a un medio ambiente. Continuar implementando el proceso de capacitación en temáticas ambientales a docentes del área secundaria. ¿Por qué? Por el impacto que debemos hacer en nuestras niñas, niños, jóvenes en materia de protección del derecho a medio ambiente sano. Y en la siguiente, antes se establece crear un protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos. Esos protocolos de debida diligencia no solo incorporan autoridades que tengan que ver con los operadores de justicia, con el sistema operador de justicia, sino que en toda la cadena de implementación de una empresa, de cualquier situación que tenga que ver
con personas se garantice el respeto a los derechos humanos. Hoy tenemos los principios rectores de empresas y derechos humanos. Como país necesitamos trazar una ruta para una política pública efectiva de implementación de esos principios rectores y que las medidas de reparación sean efectivas para nuestras personas cuando han sido afectados su derecho al medio ambiente y por ende su derecho a la integridad física y derecho a la vida. No está acá en la presentación, pero sí tenemos una sentencia de la Corte Interamericana en el caso de los buzos misquitos, donde la negligencia y la inoperancia estatal generó esa sentencia y hoy tenemos mucho que cumplir a nuestros compatriotas misquitos. Finalmente, decirles que como CONADE estamos trabajando con el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras en el estudio de un índice de conflictividad socioambiental enmarcado en este contenido esencial del derecho a un medio ambiente sano. Desde luego, estamos trabajando con la cooperación alemana en este proceso de aprendizaje colectivo sobre la resolución alternativa de conflictos que nos permitan desde lo local identificar a tiempo los problemas que nos van generando conflictividad y ver cómo la escalada del conflicto termina en la muerte de defensores y defensoras ambientalistas. Como CONADE trabajamos desde la formación de nuestros equipos de trabajo a nivel local, redes multisectoriales, sistemas locales de protección de derechos humanos, en el tema de derechos humanos propiamente, pero también los procedimientos para avanzar en la protección a defensores del medio ambiente y desde luego tenemos un mecanismo de protección como país donde el CONADE forma parte de ese mecanismo nacional de protección a defensores y defensoras de derechos humanos. Precisamos que las políticas públicas en materia de derechos humanos sean más efectivas, sean más eficientes, pero de igual manera toda política pública se concreta cuando los actores, que son las instituciones, las ponemos en práctica. Las políticas públicas en papel tienen muchas cosas, pero no se ejecutan porque nosotros las desconocemos o no tenemos la voluntad para implementarlas. Por tanto, necesitamos en Honduras un país con cultura de respeto, promoción y defensa de los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias y continuamos con estas presentaciones. A continuación, las dimensiones de la justicia climática en la resolución de conflictividad en socioambientales y climáticas. Por Claudia Pineda, coordinadora de la Alianza Hondureña ante el Cambio Climático. Vía Zoom. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias compañeros, compañeras de Proagenda por la invitación a desarrollar el tema, ¿verdad? La dimensión de la justicia climática en la resolución de conflictividad socioambiental y climática. Y bueno, yo quiero comenzar citando textualmente uno de las expresiones que tiene el cuarto reporte del panel intergubernamental de cambio climático, donde dice que las personas desfavorecidas social y económicamente son afectadas desproporcionalmente por el cambio climático, ya que actúa como un multiplicador de su vulnerabilidad preexistente. Y eso es muy importante remarcar, que multiplica o profundiza la vulnerabilidad preexistente o subcondiciones preexistentes. De acuerdo con el reporte, la evidencia sugiere que el cambio climático empeora la pobreza, exacerba las desigualdades y crea nuevas vulnerabilidades. Y bajo esta perspectiva podemos decir además que entre mayor es la escasez en el acceso a los bienes naturales, mayor será el grado de conflicto.
Si bien es cierto, las condiciones climáticas por sí mismas no ocasionan los conflictos, las variaciones en el clima pueden alterar esas condiciones en las cuales se dan ciertas relaciones sociales y por lo tanto tienen ese gran potencial de cambiar las posibilidades de unos frente a otros y así generar o resultar en procesos de conflictividad. El cambio climático, la variabilidad climática y la degradación ambiental son factores que pueden conducir, por lo tanto, a la competencia por el acceso a esos bienes naturales que son cada vez más escasos y que son necesarios realmente para producir la vida o generar el desarrollo que tanto anhelamos todos. Podemos decir además que la ausencia de una cultura de equidad y de protección social hará que el cambio climático exacerbe los conflictos existentes en torno al acceso a estos recursos. Podemos ver, para plantear un poco el escenario de la conflictividad, algunos elementos. Por ejemplo, las desigualdades entre los que producen el problema y los afectados. Y eso lo reconoce la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático, cuando dice que no todos vamos a ser afectados de la misma manera y reconocen realmente que hay una crisis climática provocada. Podemos hablar también de la desigualdad entre los que tienen capacidad para enfrentar los efectos del problema y los que no pueden restablecerse por sí mismos después, por ejemplo, de catástrofes naturales. La desigualdad entre los que deberían resolver el problema y no lo hacen, con los que esperan resolución del problema a esos impactos. Es decir, y podemos concluir en esta primera parte de un poco establecer los conflictos, las relaciones de conflicto, que la escasez provocadas por la degradación ambiental y los factores climáticos originan serios conflictos en el seno de las sociedades. Y aquí abordamos el punto que jamás se puede desvincular los aspectos de la degradación ambiental con los factores climáticos, van totalmente de la mano. Y haciendo un pequeño ejercicio práctico, podemos decir, porque los minutos son bastante limitados, solo a manera de ejemplo, quiero desarrollar alguna idea a través de las dimensiones de la justicia climática y que surgen elementos preventivos, podemos decir, o que pueden prevenir conflictos territoriales. Y así, pues, las dimensiones de la justicia climática son, la primera, podemos decir, la distributiva, que es el reparto equitativo de los bienes sociales y los recursos naturales sin sobrepasar los límites de regeneración de la naturaleza. Si hablamos de la dimensión procedimental, podemos hablar de mecanismos y procedimientos legales para la resolución de conflictos, para asignación de bienes y recursos, para procurar la gobernabilidad e integralidad de la intervención. Es aquí donde cobra especial atención todo el marco legal de política que los estados o los gobiernos pueden implementar. Está la dimensión restauradora, que es la restitución de las víctimas para que puedan volver a la situación anterior. Indemnización por daños materiales, psicológicos, entre otros. Esta dimensión debería ser, y dicho sea de paso un poco la propaganda, esta dimensión restauradora debería ser la base para un sistema nacional de pérdidas y daños. En cuanto, para desarrollar un poco la idea de la dimensión distributiva, primero es importante destacar aspectos fundamentales como el beneficio común o lo que nosotros conocemos también como el bien común. Y cuando definimos el bien común, es aquel que puede satisfacer a toda una sociedad. Esto sin discriminación, y vamos con los principios también de derechos humanos de no discriminación, sin restricción. Algunos ejemplos de estos bienes comunes, como nosotros conocemos, son todos los espacios naturales, lagunas, montañas, playas o recursos hidrológicos como los peces. Y ahí es cuando vemos contradictorio que el Estado, a través de las instituciones gubernamentales, puedan determinar, por ejemplo, zonas privadas de playa. Eso es totalmente contradictorio. O, por ejemplo, condicionar espacios para la pesca para algunos y excluir a otros. Entonces, los bienes comunes procedentes de la naturaleza
como son para un uso amplio, ¿verdad? Son recursos que pueden llegar a agotarse, como lo estamos viendo, por sobreexplotación o también ahora con todos los cambios drásticos que se está dando en el sistema climático, ocasionando que estos ecosistemas se transformen a tal punto que podemos tener grandes pérdidas o daños también en ellos. Al ser un recurso explotable por los miembros de una comunidad, por ejemplo, se puede agotar y al agotarse se genera una rivalidad. Por esa razón, el gobierno deberá controlar el uso y aprovechamiento de estos bienes comunes y así evitar, por un lado, el agotamiento del recurso, pero también una conflictividad entre los diferentes actores que necesitan de ese bien. Como sucede actualmente, cada persona, cada sector o cada grupo con intereses particulares explota ese bien hasta agotarlo y hacer una fuerte competencia entre ellos. El agua es un ejemplo de bien común y es un derecho humano y existen conflictos entre usos y entre grupos o usuarios, provocando que algunos no tengan esa disponibilidad. En el caso del recurso marino es otro, donde puede cada quien buscando su propio beneficio, por ejemplo los pescadores, las empresas de pesca, y capturan la mayor parte o la gran cantidad que les sea posible, provocando una disminución en la producción y así la escasez del producto hasta llegar a su agotamiento o su disminución. Y aquí vemos cómo las desigualdades en cuanto a oportunidades, pobreza, puede determinar o ser determinante en ese acceso y tendrán mejores condiciones de beneficiarse los que tengan económica, socialmente mejores posiciones. Ante estas circunstancias es necesario que el gobierno a través de las leyes, y aquí vamos a la dimensión procedimental, políticas e instituciones, ¿verdad?, tengan que regular estos usos, proteger la regeneración natural de los ecosistemas, proveer de mecanismos para que cada sector o grupo poblacional de manera equitativa pueda gozar de esos beneficios y del aprovechamiento de ese bien común. Como vemos, no podemos despojarnos del rol regulador que el Estado debe mantener. Además de la claridad en el uso y protección de los bienes comunes y naturales, pueden tomarse estrategias en las que involucre, por ejemplo, y este es un primer elemento, digamos, para prevenir la conflictividad, es la gestión social de los recursos naturales y en general del territorio. Para evitar ese conflicto, la gestión social de los bienes comunes debe estar involucrados los pobladores o los actores que definen colectivamente en el territorio las normas de acceso, las reglas para el uso, con criterios y enfoques totalmente holísticos que involucren los aspectos económicos, los sociales, ambientales. También es importante considerar los aspectos culturales para procurar, por un lado, la sostenibilidad y también la disponibilidad de todos a esos bienes. Es necesario, y aquí vamos hacia el segundo elemento, digamos que puede prevenir un conflicto y que impulsa la gestión social de los bienes naturales, son los procesos de descentralización del Estado, con participación ciudadana. Ese es el otro elemento fundamental. Definitivamente la descentralización abre espacios para poder fomentar una gestión social de los recursos naturales, la elaboración de planes de manejo a partir de arduos esfuerzos de coordinación y búsqueda de acuerdos entre usuarios de estos recursos, fomentar la gestión de su territorio a partir de interacciones y negociaciones entre los actores locales que defiendan sus intereses económicos, pero también las reivindicaciones sociales y ambientales y en el respeto a los derechos fundamentales de todos los habitantes de ese territorio. Y cobra una importancia sin igual el gobierno local. La gestión pública de los recursos que tienden a fomentar, y esto hay que marcarlo también con mucha claridad, cuando la gestión de los recursos se fomenta la privatización y la mercantilización de los recursos, va a generar sin duda tensiones y conflictos. Y ustedes se preguntarán, y yo lo voy a dejar ya para ir terminando porque sé que los minutos se me agotan, que cuando hablamos de bien común no significa de que estamos
soslayando, podemos decir, los derechos de propiedad privada individuales o colectivos. Esos no dejan de reconocerse. Simplemente que sí deben ser limitados y sometidos a otras normas que procuren el bien común y el respeto de los derechos humanos de todos. Tienen que someterse a los derechos de uso, a normas sociales y leyes establecidas. Los derechos de propiedad, por ejemplo, de una parcela, yo tengo una parcela de tierra, no significa que me da a mí el derecho de sembrar, por ejemplo, cultivos ilícitos o rechazar el paso a terceros. Según las leyes de los países, el paso puede ser público, aunque la parcela sea de dominio privado. Entonces, ustedes ven que aún la propiedad individual o colectiva privada tiene sus límites, y todo para salvaguardar los derechos de mayorías. Con esto quiero cerrar y concluir diciéndole que nunca los derechos privados, sean estos colectivos individuales, están por encima del bienestar de la mayoría, sobre todo cuando se violentan derechos fundamentales como la vida, la alimentación, el agua y la vivienda. Y en ese sentido, pues realmente llamamos a que exista una gestión comunitaria de bienes naturales que pueda desarrollarse a través de políticas públicas, inversiones públicas. La planificación debe estar permeada por esa planificación territorial pensando en un bien común. Con eso pues les agradezco la atención en estos minutos y aquí estamos. Agradecemos la participación de Claudia Pineda, coordinadora de la Alianza Hondureña ante el Cambio Climático. Bien, tendremos en este momento un receso de 10 minutos y luego estarán enumeradas las mesas y después del receso vamos a ubicarnos en cualquiera de las mesas para iniciar la fase de mesas de trabajo que solo durará 15 minutos y luego siguen las presentaciones. Despedimos en este momento la transmisión vía YouTube. Agradecemos a todos los que han estado pendientes de esta transmisión. En 10 minutos regresamos al trabajo. Gracias.